Bueno, buenos días. Mi nombre es Alipio Piñafiel, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Chamiñahui. Este video está dirigido para la clase de electricidad. Les voy a hablar un poquito de los elementos activos y los elementos pasivos de un circuito eléctrico. Bueno, empecemos hablando de los elementos activos. Como podemos observar aquí en esta pequeña, diapositiva que hice para explicar un poquito esto, los elementos activos son aquellos que generan electricidad o proporcionan energía de algún tipo al circuito. Son independientes, o sea, no necesitan de otro componente para generar electricidad. Generan ganancia. ¿Qué quiere decir con generan ganancia? Si un elemento activo en el circuito no está generando electricidad, entonces está generando ganancia. ¿Qué quiere decir? Si en la entrada del circuito tenemos 20 vatios, por ejemplo, y a la salida de este mismo circuito tenemos 50 vatios, quiere decir que este circuito está generando una ganancia de 30 vatios. O sea, a través de sus elementos activos tienen la capacidad de generar esta ganancia. También nos dice su voltaje o su corriente no es lineal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros graficamos esto en la recta numérica, nos va a dar cualquier otro tipo de forma, pero no lineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su voltaje y su corriente no es lineal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nos dice pilas o baterías. Las pilas o baterías son las que proporcionan la energía al circuito. Entonces son elementos activos porque son aquellos que están generando energía o dando la energía hacia el circuito. También tenemos los transistores. Los transistores son un tipo de semiconductores, los cuales tienen la capacidad de ampliar señales. Entonces, como tienen la capacidad de ampliar señales, son considerados también como elementos activos. También nos dicen los circuitos microcontroladores. Estos circuitos microcontroladores también son otro tipo de semiconductores. Estos circuitos microcontroladores tienen la capacidad que, como su palabra, como su nombre lo dice, de controlar señales digitales. Estos circuitos microcontroladores también son considerados elementos activos y estos son muy utilizados ya sea en computadoras, en tarjetas de televisiones. Realmente son muy utilizados en el área electrónica. También tenemos otro tipo de elemento que controla la potencia de un circuito. Estos elementos, en este caso tengo aquí como el tiristor, es un elemento que controla la potencia de un circuito, que también es considerado como un elemento activo. Como podemos observar aquí, por otra parte tenemos los elementos pasivos. Como nos dice en el primer ítem, generan una caída de tensión al circuito. ¿Por qué generan una caída de tensión al circuito? Porque los elementos pasivos, en vez de dar un voltaje al circuito, consumen. Entonces, por eso generan una caída de tensión al circuito. Y de la misma manera, otra parecida tenemos: disipan o absorben energía de un circuito. Entonces, como habíamos dicho, los elementos pasivos, al no generar energía, entonces disipan o absorben la energía de aquellos elementos activos que están generando la energía para este mismo circuito. No controlan la corriente por medio de otra señal eléctrica. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Como podemos observar, nos dice el capacitor. El capacitor es un elemento que almacena energía eléctrica, es decir, los elementos activos que generan la electricidad hacia el circuito proporcionan energía a todo el circuito, pero en especial este capacitor recibe esa corriente
lo almacena con la finalidad, se podría decir así, de apoyar al resto del circuito. Si un elemento del circuito está perdiendo corriente, el capacitor es el encargado de estabilizar esta corriente, o sea, es decir, genera un poquito de su carga hacia el circuito para estabilizarlo. El inductor también llamado bobina, este almacena una energía magnética. ¿Por qué es una energía magnética? Porque al ser un inductor utiliza una bobina. Como sabemos, una bobina también está constituida por imanes. Entonces, por eso se considera al inductor que almacena una energía magnética. También podemos ver aquí la resistencia. La resistencia en un circuito eléctrico, digamos, cumple la función, es un elemento pasivo. ¿Por qué? Porque esta no genera energía, al contrario, esta se opone a la energía que está brindando los elementos activos, a la energía de este circuito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducir el voltaje en el circuito. O sea, se utilizan resistencias en un circuito electrónico con la finalidad de que, qué sé yo tengo un elemento que quiero alimentar en este mismo circuito, pero el voltaje que me proporciona la batería, el elemento activo, es demasiado. Entonces, si yo utilizo el mismo voltaje que me está dando la batería, puedo dañar este elemento. Entonces, ¿qué se utiliza? La resistencia. Como habíamos dicho, la resistencia tiene la finalidad de oponerse a ese voltaje y por lo tanto reduce este voltaje a su salida. Entonces, dependiendo el voltaje que se necesite, se utiliza la cantidad de resistencias que se necesite, de acuerdo al ohmiaje que se necesite. Pero bueno, la resistencia tiene esta finalidad. Como conclusión que podemos observar entre los elementos activos y los elementos pasivos, los elementos activos de un circuito son aquellos que están generando o están proporcionando la electricidad o la corriente a este mismo circuito. Los elementos activos son aquellos que si no generan electricidad, que si no generan corriente, generan algún tipo de ganancia. Se podría decir que los circuitos o los elementos activos son aquellos que suman al circuito. Por otro lado, los elementos pasivos se podría decir que son aquellos elementos que restan al circuito, pero sin embargo igual cumplen una función muy importante. O sea, son muy necesarios en el circuito, sino que se les nombra como elementos pasivos por la función que desempeñan en este mismo circuito. Los elementos pasivos serían aquellos que consumen esta corriente que generan los elementos activos. Son aquellos que consumen esa corriente, pero con una finalidad. O sea, consumen una corriente, pero con la finalidad de apoyar o estabilizar al mismo circuito. O sea, se podría decir que tanto los elementos activos como los elementos pasivos son muy importantes en todo circuito eléctrico o electrónico, y asimismo como elementos no tanto electrónicos sino también eléctricos. Hablemos en términos grandes, ya tenemos términos eléctricos. En la industria también se pueden encontrar muchos elementos activos como pasivos, pero no se podría decir que solo los elementos que suman son importantes, sino también, digamos, los que restan, los pasivos. Elementos activos y pasivos van de la mano, pero se les toma por este nombre por la función que desempeña. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a lo que yo pude entender de esto de los elementos activos o pasivos. Se trató de resumirlo lo más posible para que no se haga el video tan largo. Espero que haya sido conciso de acuerdo a la información que se ha dado, y bueno, sería todo.